Bueno, aquí estamos nuevamente, seguimos en Se Presume Culpable y ahora para hablar con el señor presidente de la Asociación Inocente Colectivo. Esta es una ONG que viene a defender a personas acusadas erróneamente o condenadas por causas armadas. Ya le damos la bienvenida al señor Hugo Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Alejandro. Me gusta saludarte a vos y a toda la audiencia de Vox. Espero que estén terminando bien el año todos, que ya venimos con lo último día hábil del año. Saludos a todos. Con las últimas líneas de batería. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, Hugo, contame, ¿qué es esta ONG Inocente Colectivo que viene trabajando? Ya cumplió 2 años. 2 años. Bueno, Inocente Colectivo es una asociación que surge con el motivo principal de defender el derecho de presunción de inocencia, que hoy en día está tan desgastado y tan poco consumado en la realidad del día a día. Y es una organización que surge cuando empezamos a visibilizar también que la presunción de inocencia y de que ciertas causas eran construcciones que no tenían que ver con lo judicial, sino que eran construcciones que muchas veces nacían en lo mediático, en lo político, y eran conflictos que posteriormente se judicializaban. Y muchas veces esa frase de que la gente dice tal persona o tal fue condenado por la sociedad o fue condenado mediáticamente, realmente en muchos casos se cumple y se está cumpliendo, lamentablemente, a lo largo y ancho de Argentina, con casos de personas que claramente son, primero, se genera un entorno en el cual a esa persona se la lleva a un proceso o se la lleva a un juicio, no porque haya cometido un delito, sino porque aparenta ante la sociedad haberlo cometido. Y en muchos casos se terminan venciendo todo tipo de diques de contención. El derecho en sí es un dique de contención, como lo dice Zaffaroni, y debería ser un dique de contención ante el poder punitivo del Estado, y muchas veces no lo es. Hay gente que termina o procesada con prisiones preventivas muy largas, eternas, o condenada erróneamente. Entonces siempre dijimos que son esos 3 pasos que se dan: la falsa denuncia, la causa armada y la condena errónea. Y Nación Inocente Colectivo creo que para trabajar en un paso anterior, porque como sabemos que hay condenas erróneas, que ya está acreditado que hay condenas erróneas, intentamos trabajar en lo que es la parte de la causa armada y la condena errónea. Digamos, intentar evitar que haya una condena errónea. Ese es el rol principal de la asociación. Bueno, esta organización surge a partir del caso Franco Casco. Sí. Vos tenés un vínculo muy directo con ese caso por ser el hermano de uno de los principales acusados, Diego Álvarez, el comisario que en su momento, cuando ocurrieron los hechos de la causa, que iniciaron la causa, era quien estaba a cargo de la comisaría séptima, por donde había pasado Franco Casco. ¿Cómo ves hoy? ¿Cómo está la situación en relación a eso? Bueno, ya hubo un juicio, ya lo hemos ventilado aquí en este programa paso a paso, cómo se ha desarrollado todo ese debate y demás, y las distintas instancias. ¿Cómo está hoy la situación en ese sentido? Sé que fueron recibidos por la ministra de Seguridad, porque bueno, estas personas no solo tienen el perjuicio de haber pasado en todas las causas armadas, digo, no son los únicos los del caso Casco, a lo largo y ancho del país hay muchas causas que después quiero que las menciones, pero que no solo es el perjuicio de ser procesados, atravesar unas prisiones preventivas extensísimas, siendo inocentes, bueno, en el caso Casco han sido juzgados y han sido absueltos, sino que también están a la espera de ser reintegrados a sus funciones, a su actividad anterior a que se produjeran todos estos hechos. ¿Qué fue lo que hablaron con la ministra? ¿Qué respuesta tuvieron? Y mirá, la cuestión es, bueno, claramente lo que vos contás es todo un prejuicio pluriofensivo, y yo casi lo extendería en estos casos al resto de la sociedad. Porque lo primero que se vulnera es el derecho de verdad, arrancando primero por la familia de la víctima, por parte de la persona que fallece. Después el derecho a verdad a toda la sociedad, porque se arma todo valga la redundancia, se arma un entramado en donde primero, digamos, se arma una teoría en la cual en estos casos los trabajadores policiales, o los trabajadores de fuerza, los trabajadores de seguridad, Inocente Colectivo, digamos, una asociación que está abierta a toda la población, pero que vimos en particular, y esto parece una locura lo que te voy a decir, pero es cierto, que en muchos casos con trabajadores de fuerza, trabajadores de seguridad, hay persecuciones políticas y de clase. Parece muy loco, pero es similar a lo que pasaba en la dictadura. Sí. Hay muchas otras organizaciones que persiguen los casos en contra de trabajadores policiales porque luego, una vez que se los lleva a juicio y se los condena,
hay, primero, sumas multimillonarias para litigar contra el Estado y hay un discurso muy rígido, ideológico y que tiene que ver con lo simbólico, con lo cultural, con lo histórico inclusive y con una hegemonía, con una concentración de poderes apuntando en esa dirección, que vos me vas a entender cuando hay cierto discurso que es no es un policía, es toda la sociedad. O el terrorismo de Estado es una deuda de la democracia que aún no hemos erradicado. Todo eso forma parte de un andamiaje en el cual se apunta directamente a trabajadores policiales. En este caso en particular, en el caso de la causa armada por la muerte de Franco Casco, para nosotros fue muy determinante el hecho de que yo estuve hace poco en Buenos Aires y hablaba con abogados allí del Foro Penal que están sorprendidos por la contundencia del fallo. Quiero hacer ese análisis ahí, ese corte, porque se los podría haber absuelto, por ejemplo, por el beneficio de la duda. Sí. Mira, no sé si fuiste o no, podrían haber condenado a uno o dos. Mi hermano en ese caso estaba en primera línea, lo podrían haber condenado. Pero no, de repente absuelven a 19 personas de culpa y cargo y determinan que el hecho no existió, en la misma sintonía que muchos lo sostuvimos desde el principio, cuando éramos vapuleados, cuando éramos apartados, cuando se nos miraba. Bueno, eso por ese lado. La sociedad hoy en día lo está sabiendo. Si bien hay mucha gente todavía que es reticente, yo creo que poco a poco se va generando un cambio. Entonces ese año, primero es pluriofensivo hacia toda la sociedad, el derecho a ser verdad, y luego, en particular con la gente que le pasa, es ofensivo desde el punto de vista que pasan muchos años encarcelados, su dignidad se ve manoseada, menoscabada a niveles, o sea, estos chicos mediáticamente han dicho un montón de cosas y un montón de otros medios que hemos pedido ahora un resarcimiento de decir, che loco, dame por lo menos una nota completa, contá algo sobre esto directamente. Las bajadas editoriales nos han dicho, no, nunca lo vamos a escuchar a ustedes o no vuelvan más acá porque hay una decisión de no escucharlos. Ahí hay un prejuicio y luego el prejuicio que vos contás, que es el prejuicio que tiene que ver con lo laboral, y ahí entra por ahí un poco esta mano, que fue lo que mi hermano pudo hablar con la ministra. Cuando él le contó, él se acercó y le pudo contar, le dijo, mire, ministra, nosotros tuvimos suerte en nuestro caso, porque tuvimos suerte por poder visibilizarlo, por poder contarlo, porque hubo gente que se atrevió, hubo periodistas que se atrevieron a contar esto con valentía, a contarlo de una manera objetiva, que es visibilizar lo que hay en el expediente completo, y después tuvimos suerte con los jueces que nos tocaron, pero porque resolvieron con coraje. Pero no pasa lo mismo a nivel nacional. Tenemos otros compañeros que sabemos que están condenados erróneamente, y lo que hablamos siempre, no están condenados a 3, 4, están condenados a cadena perpetua. Claro. Y vos te pones a analizar los casos y realmente no hay prueba. Entonces, bueno, la charla charlaron 10 minutos, hablaron sobre este tema, ella le dijo eso, que estaban trabajando, ahora se está trabajando para que policías como mi hermano, o en el caso de él, los reintegren y vuelvan a la función al otro día de tener una absolución, porque también pasa eso. Claro. Esto que estamos diciendo, ellos ahora tienen una sentencia que confirma una sentencia de absolución de culpa y cargo. Pero aunque tenga una sentencia contraria, el estado de inocencia persiste, que es lo que estamos trabajando desde la asociación. Claro. O sea, hoy en día sigue habiendo, yo qué sé, pintadas que favorecen supuestamente, que sí, que lo mató la policía, sigue habiendo notas periodísticas, sigue habiendo toda una bajada. Pero todas esas cosas deberían estar luego de una sentencia firme. Claro. No antes, hasta que no haya una sentencia firme. Lo que prevalece siempre es el estado de inocencia. Entonces en estos casos pasa lo mismo. Ellos deberían haberse reintegrado a su trabajo al otro día. Porque lo que sigue prevaleciendo hasta que haya una sentencia firme es el estado de inocencia. Y no es al revés. Nosotros lo pensamos al revés. Está muy bueno el nombre del programa. Claro. Porque es como que lo pensamos al revés. Pensamos que el tipo o la mujer que son culpables hasta que haya una sentencia firme que demuestre que son inocentes. Y es lo contrario. Son inocentes hasta que haya una sentencia firme y en muchos casos ya lo sabemos. Tenemos el caso de Cristina Vázquez, que es un caso que trató de Innocent Project, una mujer que estuvo condenada, estuvo detenida 11 años encarcelada y era inocente, lo terminaron de vuelta Innocent Project. El caso de Fernando Carreras, el caso de Jorge Carrascosa, el caso de Jorge Nievas, ahora el caso de Clemente Vera, que es un hombre en Salta, acusado de un asesinato, 11 años detenido. Innocent Project empieza toda una sección para que Corte lo revise, y Corte lo acaba de revisar hace 3 meses atrás y ya lo dejaron libre. Lo tienen que hacer un juicio nuevamente. Es decir, ya sabemos que lamentablemente muchas veces cuando condenan, se condena erróneamente. Entonces tenemos que hacer prevalecer hoy más que nunca el estado de inocencia, porque sabemos que incluso en muchas causas donde hubo condena, las personas eran inocentes. En fin, para cerrar eso, el tema que se habló con la ministra fue empezar a darle una mirada un poco más seria, creo que a esto también, a la presunción de inocencia, y a que la gente pueda volver a trabajar en este caso de manera inmediata. Sí, esto de la presunción de inocencia es algo que lamentablemente no se respeta en ningún ámbito, ¿no? Y específicamente en este punto tienen absoluta responsabilidad los medios de comunicación y algunos periodistas que antes de respetar este derecho de ser presumido inocente, generan una condena mediática y social inmediata al momento en que personas son acusadas
y que justamente son eso, acusadas, sí. Y no hay eso significa que hay una sospecha, pero bueno, todo para decir que son culpables o afirmar una culpabilidad, es necesario todo este proceso, ¿no? Y a veces esos procesos son largos y en el medio son vulnerados tantos otros derechos que realmente es alarmante. Pero bueno, desde Inocente Colectivo, bueno, quiero que me cuentes qué estuvieron haciendo, qué actividades. Mira, te arranco con lo más grande y te arranco con una primicia que es primicia para Se Presume Culpable. Ahora lo siguiente que tenemos es el 16 de enero, que vamos a hacer una convocatoria en el Congreso de la Nación, en la cual nos sumamos, van a venir familiares, tanto de trabajadores policiales, de trabajadores de fuerzas de seguridad y de trabajadores penitenciarios. Y yo aclaro esto porque Inocente Colectivo, lo que te decía, es una asociación que está abierta. Nosotros tuvimos el caso también de Luis Alameida, que es un caso en San Clemente del Tuyú, que es un hombre que era constructor, que era albañil, que lo terminan responsabilizando de un homicidio que a las claras no había cometido. Pasó 8 meses en Sierra Chica, encarcelado. El caso de Pablo Acti en Entre Ríos, que también él no es trabajador policial y es una persona que lo acusan de haber asesinado a su pareja cuando está confirmadísimo que no tuvo nada que ver con ese crimen. Después terminan enterándote que lo terminan condenando porque el padre de su pareja era vocal en el mismo tribunal que lo condena a cadena perpetua. Digamos, tenemos un montón de casos que no tienen que ver solamente con los trabajadores policiales, pero a raíz de que nuestra asociación nace en la causa armada Casco y a raíz de que este año logramos esa absolución, veníamos trabajando casos a nivel nacional, pero se ha llenado de repente, o sea, nos han llamado, estamos trabajando a nivel nacional y esta convocatoria que hacemos es porque justamente lo que te decía, vemos que con los trabajadores policiales y de fuerzas hay un señalamiento específico, pero que no tiene que ver, nuevamente, con una cuestión real de que sean responsables o culpables en casos. Tiene que ver con una cuestión simbólica, hegemónica, con una cuestión que ya se viene trabajando desde una bajada inclusive hacia una ingeniería social, donde hay un discurso social que pretende instalar todo el tiempo ese estado de emergencia, es decir, la policía pega, la policía mata, no es un policía, es toda la institución. Lo que decíamos antes, el terrorismo de Estado es una deuda que no se erradicó, seguimos viviendo. Entonces, bueno, estamos trabajando también con un foco puesto ahí, porque vemos también, y con esto que decimos mediáticamente, la mayoría de la familia de los trabajadores policiales no tienen forma o no saben organizarse delante de un reclamo en la calle, o delante de un reclamo social, o delante de hablar con un periodista y pedirle un derecho a réplica, explicarle, mirá, sacaste esta nota, estás nombrando directamente a mi familiar, lo estás nombrando de una manera totalmente negativa y visibilizando una sola parte. Voy a poder dar un derecho a réplica donde yo cuente mi parte. El lector siempre elige, el lector va a leer lo que vos querés poner, lo que yo te quiero decir, y el lector va a elegir, es lo que hablamos siempre. Entonces, bueno, el 16 hacemos va a ser una marcha nacional, que va a ser una marcha pacífica, sin cortes, donde vamos a visibilizar todos los casos a nivel nacional y vamos a pedir, porque esto tiene que tener un impulso político. No vamos a la Corte Suprema de Justicia, ni vamos a casación, ni vamos a un tribunal, porque sabemos que tiene que haber un impulso político. Que se revisen un montón de condenas que entendemos que son condenas erróneas, y volvemos a lo mismo, Alejandra, no son condenas a 5 años ni a 6, son condenas a prisión perpetua. En muchos casos hay trabajadores que tienen 70, 72 años, casos que tendríamos 4 programas para hablar, pero claro, te hablo de casos puntuales donde, por ejemplo, se los acusa de un crimen y cuando vos te pones a leer el expediente, bueno, el tipo, el que era el jefe de la comisaría, no hay una relación, ese tipo no detuvo a la víctima, la noche que la víctima falleció. La persona misma nunca jamás estuvo en la escena del crimen. La persona que falleció nunca estuvo en la comisaría, todo esto está confirmado. Y este caso que fue en Chascomús, lo último que se descubre es que en la escena del crimen es un accidente ferroviario, la persona muere en un accidente ferroviario y a la persona que responsabilizan del crimen no estaba ahí, es más, estaba en un boliche, y esto confirmado por 5 testigos que lo vieron en ese lugar. Una serie de pruebas que confirman la inocencia del tipo, sin embargo, él está detenido con prisión perpetua, tiene 72 años y ni siquiera le dan la domiciliaria por una cuestión que lo tienen mal mirado. Así, bueno, hay casos en Chascomús, hay casos en La Plata, hay casos en Buenos Aires, hay casos en San Juan, hay casos en Chaco, hay casos en Neuquén. Todos esos familiares estamos llegando, ahora vamos a llegar desde esos distintos puntos del país, nos congregamos justamente en el Congreso de la Nación. Esto va a ser el 16 de enero y es la primera movilización a nivel nacional que estamos proponiendo, y yo creo que hacía muchísimo tiempo que no se hacía esto. Y más que nada para visibilizar esta cuestión, cuestiones en las cuales hay condenas que entendemos que son erróneas y que tienen que ser revisadas. Y una cosa más, asociaciones como Amnistía Internacional o como Innocence Project todavía no han tocado o no se han atrevido a tocar un caso donde haya un trabajador policial. Uh-huh. Ahí también todavía hay un cierto pequeño, pero hay como yo creo que hay un sesgo ideológico, sí, en el cual, porque si vos te pones a leer los expedientes, siempre hablamos, la realidad, lo que tiene que importar, y esto me acuerdo que lo decía Martín Gesino, siempre hablamos del tema y dice, sí, yo entiendo el factor mediático, entiendo lo que plantean ustedes, la construcción de la culpabilidad por mecanismos extrajurídicos, pero acá adentro lo que importa es la prueba. Y la prueba está o no está. Uh-huh.
En el caso que tuvimos nosotros, tuvimos la suerte en la causa armada de Casco, que la prueba yo creo que era muy contundente, era muy reveladora y era muy visual. Yo creo que en ciertos puntos también mediáticamente la prueba, los videos que se veían de él cuando estaba caminando en la calle, cuando salió de la comisaría, una serie de factores que lograron demostrar y visibilizar en cierta parte de la sociedad, decir, no, che, pará, esto pasó de esta forma. Que haya por ahí un dogma establecido en el cual yo invento esto y después todo tiene que cuadrar con esto sí o sí, es otra cosa. Lamentablemente hay casos a nivel nacional que vienen pasando así. Nosotros el 16 nos convocamos en Congreso de la Nación, ya te digo, habrá gente de San Juan, habrá gente de Neuquén, gente de Córdoba, viene gente de Chaco, de distintos casos que logramos por ahí nuclearnos todo a través de la asociación. Y también pasó esto, a mí cuando nos pasa lo de mi hermano, que ya no sabíamos, estábamos desesperados a dónde ir, y decíamos, che, pero si está todo esto, la realidad que yo estoy viendo, está el expediente acá, ¿cómo dicen esto? Y vos pedías que, che, ¿podés sacar esto? Y nadie lo publicaba. Cuando abrimos la primera página, que era Familias Vulneradas Judicialmente, era un nombre más complejo, y después lo cambiamos, dijimos, no, esto va a ir. Pero un montón de gente nos empezó a escribir diciéndonos lo mismo que nos pasaba a nosotros. Tengo tal problema, le escribo a toda la gente, nadie me da pelota, ningún medio me abre la puerta, ¿cómo puedo hacer? O yo veo que ustedes están haciendo esto. Y creo que eso, lo que generó Inocente Colectivo es que un montón de gente que no encontraba ese resorte, que te digo, no solamente tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con lo social, que entendemos lo social desde la manifestación en la calle, desde la protesta pacífica, pero desde la visibilización del conflicto y con lo mediático. Mucha gente nos empezó a escribir y también el primer resorte que generó la asociación es enseñarle a estas personas a organizarse en la calle, a organizarse en una protesta pacífica, en la visibilización y a organizarse, a hablar con los periodistas que ellos crean que están sacando la nota. Y lo que te digo, de 10, 2 les abren la puerta, 3 les abren la puerta. Muchas veces no son todos. Claro. ¿Entendés? Porque sí, entiendo a veces que es difícil si vos tenés una línea editorial en la cual dijiste, pasa en el caso Casco, hay muchísima gente que ha dicho, no, pero son de entrada los han presumido culpables y hoy en día no quieren dar el brazo a torcer, no quieren decir, che, loco, mira, porque lamentablemente tuvieron una línea editorial muy rígida. Eso es en lo que está la asociación, básicamente. Y bueno, yo en mayo vuelvo a España y la idea que tengo allá con un par de amigos que algunos son abogados y otros son criminólogos, son de la Universidad de Girona, es fundar un Inocente Colectivo que lo vamos a hacer en Barcelona. También lo Así vamos a constituir. Se expande. Sí, la idea es expandirlo. Allí la problemática por ahí va a ser distinta porque sí, por ejemplo, en toda Cataluña hay un sindicato autónomo de policía, que es el sindicato también que tenemos sus escuadras y policía local, o sea, tienen otra mirada sobre los trabajadores policiales, pero sí que lo queremos expandir al punto de empezar realmente a hacer un trabajo profundo. Hay convenios de cooperación para empezar a visibilizar de dónde estos entramados, de dónde surge esta construcción de la culpabilidad, donde muchas veces las personas llegan a los procesos ya siendo responsables. Sí. Antes de que vos tengas un proceso es muy loco. Sí. ¿Para qué es un proceso entonces? Claro. Si no es para definir si vos sos responsable o no. Sí, ya está instalado socialmente y mediáticamente que son culpables. Entonces esto después genera también la desconfianza en la justicia, ¿no? Total. Porque después la gente dice, no hay justicia, porque ya tiene incorporado que son culpables. Porque, bueno, mediáticamente claro, se los condenó y la sociedad obviamente conoce los casos, porque nadie puede ir a todas las audiencias de los distintos casos a presenciar lo que realmente ocurre, porque esa es la verdad. Pero falta el pensamiento crítico también a nivel ciudadano, digo, que esto siempre lo hablo y digo, a ver, yo entiendo que a vos te gusta una línea editorial como Página 12, como C5N, pero de última intentar comparar y decir, bueno, miro C5N, miro un poco La Nación y Clarín, miro Página 12, veo Clarín, después saca tus propias conclusiones. Sabés que en todos lados hay operaciones, en todos lados hay intereses, sí, y siempre que hay intereses y hay conflictos hay pujas, siempre. Sí. Tenés que saberlo, entonces a partir de eso ver, digamos, qué conclusión podés sacar. Sí, seguro. Y eso, lo que yo siempre digo es a estar atentos, ¿no?, en los medios de comunicación. Total. Porque los medios, es lo que vos decís, responden a sus propios intereses y van a contar la parte de la historia a la cual adhieren, porque el sesgo ideológico es muy fuerte, muy fuerte. No solo el sesgo ideológico, sino el condicionamiento económico también. Total. Así que bueno, ya nos están... Se pasó el tiempo volando, escuché la cortina por ahí de fondo y digo, no puede ser. Está echando el próximo programa que viene. Así que bueno, Hugo, te agradezco muchísimo por haberte llegado hasta aquí, hasta la radio para hablar con Se Presume Culpable. Y bueno, seguiremos en contacto porque bueno, hay muchos casos, hemos tratado muchos acá. Por eso te decía, si podemos tratar casos no vamos a terminar porque no son muchos, en otro momento lo vamos a contar, pero muchos a nivel nacional y todas las provincias que te nombré, en todos hay casos. Y bueno, y los que todavía no llegamos a conocer, pero bueno, muy contentos de poder trabajar por esto y muy contentos de poder lograr una sociedad más igualitaria en ese punto y donde si hay condenas erróneas intentemos ir al eslabón anterior que es la causa armada e intentemos frenarlo ahí.
cualquier persona que esté condenada erróneamente, ¿cómo puede hacer para comunicarse con Inocente Colectivo? De momento tenemos una fanpage que es Inocente Colectivo en Facebook y una en Instagram que es Inocente Colectivo 2021 y estamos en la construcción de una página, la página normal, la página web estamos en construcción, pero tanto Inocente Colectivo en Facebook como Inocente Colectivo 2021 se comunican con nosotros y enseguida una persona de la asociación se va a poner en contacto con ellos para ayudar en lo que pueda. Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Alejandra, gracias. Hasta otro momento. Hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. Nos reencontramos en febrero, porque este es el último programa del año. Así que, bueno, muchas felicidades, que empiecen bien el año, a pesar de todo. Lo mejor posible que sea este 2024. Así que, bueno, hasta el año que viene y muchas gracias por acompañarnos durante todo este año.